¿Te han dicho alguna vez que Tauro es el signo más fiel del zodíaco? Pues déjame contarte algo que te va a sorprender. Esa es una de las mentiras más grandes de la astrología popular. Sí, has escuchado bien. El toro, ese símbolo de lealtad inquebrantable, puede ser uno de los signos más propensos a la infidelidad cuando se dan ciertas circunstancias. Imagínate esto. Carmen, una Tauro de 48 años, casada durante 20 años, madre de 2 hijos adolescentes. Todos la veían como la esposa perfecta, la que nunca faltaría a su matrimonio. Hasta que un día, su esposo descubrió mensajes comprometedores en su teléfono. ¿Qué había pasado? ¿Cómo alguien tan estable y leal había llegado a esto? La respuesta está en entender que Tauro no es infiel por naturaleza, sino que hay 10 factores específicos que pueden empujarlo hacia la infidelidad. Y créeme, cuando los conozcas, vas a entender muchas cosas que antes no tenían sentido. Factor 1. Venganza por traición. Si tú puedes, yo también. Empecemos por lo más impactante. Tauro es, sin duda, uno de los signos más fieles, hasta que no lo es. Y cuando deja de serlo es devastador. Imagínate a Roberto, un Tauro de 42 años, que descubrió que su esposa había tenido una aventura emocional con un compañero de trabajo durante 6 meses. Mientras ella pedía perdón y prometía que nunca más volvería a pasar, Roberto guardaba silencio. No gritó, no montó escenas dramáticas, solo dijo: «Está bien, lo entiendo». Pero por dentro algo se había roto. Durante los siguientes 3 meses, Roberto comenzó una relación con una antigua compañera del instituto que había encontrado en redes sociales. No era amor, era algo mucho más frío. Era venganza servida en bandeja de plata. ¿Por qué hacen esto los Tauro? Porque su sentido de la justicia es implacable. Para ellos, la lealtad es sagrada, y cuando alguien la rompe, sienten que el universo está desequilibrado. La única manera de restaurar ese equilibrio es igualando la balanza. Es su forma retorcida de decir: ahora estamos a mano. El problema es que Tauro no busca venganza inmediata como Aries o Escorpio. No, ellos planifican, esperan. Y cuando actúan lo hacen de manera tan calculada que la otra persona ni siquiera se da cuenta de que está siendo castigada hasta que es demasiado tarde. Factor 2. Celos y posesividad. Si no puedo tenerte completamente, nadie puede. Aquí viene algo que muy pocos entienden sobre Tauro. Sus celos no son como los de otros signos. No son dramáticos como los de Leo, ni obsesivos como los de Escorpio. Los celos de Tauro son silenciosos, profundos y absolutamente tóxicos. Conocí el caso de María, una Tauro de 35 años, que comenzó a sospechar que su novio tenía demasiada cercanía con una compañera de trabajo. No había evidencia real, solo pequeñas cosas. Llegaba 10 minutos más tarde algunos días. Mencionaba con frecuencia anécdotas donde aparecía esta mujer. Sonreía al leer algunos mensajes de WhatsApp. María no le hizo escenas. En lugar de eso, comenzó a coquetear descaradamente con el vecino del apartamento de al lado, cada vez que su novio estaba presente. Pequeños roces casuales, risas coquetas, miradas que duraban un segundo más de lo necesario. ¿Su objetivo? Que él sintiera exactamente la misma inseguridad que ella estaba sintiendo. Si tú puedes tener amigas especiales, yo también puedo tener amigos especiales, pensaba. El problema es que Tauro no sabe medir. Lo que empieza como un juego de celos puede convertirse rápidamente en algo real. María terminó teniendo una aventura de 6 meses con ese vecino, no porque realmente lo quisiera, sino porque había empezado un juego que ya no sabía cómo parar. Los Tauro posesivos usan la infidelidad como un arma de control emocional. Es su forma de decir: mira lo que pierdes si no me das la atención que merezco. Factor número 3. Falta de respeto y admiración. Necesito que me veas como tu héroe. Este punto es crucial y pocas personas lo entienden. Tauro no solo necesita amor, necesita admiración. Necesita sentir que su pareja lo ve como alguien especial, valioso, digno de respeto. Te cuento el caso de Antonio, un Tauro de 39 años,
ingeniero, buen padre, proveedor responsable. Pero su esposa había desarrollado la costumbre de minimizar sus logros. Cuando él llegaba contento, porque había conseguido un nuevo cliente importante, ella respondía, «Bueno, es tu trabajo, ¿no?». Cuando él arreglaba algo en casa, ella decía, «Por fin, llevaba meses pidiéndotelo». Pequeñas cosas, pero que fueron minando su autoestima día tras día. Antonio comenzó a sentirse invisible en su propio hogar, hasta que conoció a Laura en un curso de capacitación laboral. Laura lo escuchaba con atención cuando él explicaba conceptos técnicos. Sus ojos se iluminaban cuando él hablaba de sus proyectos. Le decía cosas como, «Qué interesante, nunca había pensado en eso», o «Realmente sabes mucho de esto». ¿Adivinas qué pasó? Antonio no buscaba sexo, buscaba admiración, buscaba sentirse valioso otra vez. Y cuando alguien te hace sentir como el héroe que tu propia pareja dejó de ver, es muy fácil cruzar líneas que nunca pensaste cruzar. Tauro necesita ser el protagonista de la historia de amor de alguien. Cuando deja de serlo en casa, inconscientemente empieza a buscar dónde sí puede serlo. Factor 4. Dolor e incertidumbre. Necesito dejar de sentir esto. Tauro es un signo que vive a través de los sentidos. Cuando está feliz, disfruta de una buena comida, de una caricia, de música hermosa. Pero cuando está dolido, esa misma conexión con los sentidos se convierte en su perdición. Piensa en Sandra, una Tauro de 44 años que pasaba por una crisis matrimonial profunda. Su esposo había comenzado a tratarla con indiferencia. Las conversaciones se limitaban a temas logísticos sobre los hijos y la casa. Se sentían como compañeros de departamento, no como pareja. Sandra no sabía cómo expresar ese dolor. No sabía cómo pedirle a su esposo que volviera a mirarla como antes. Entonces, sin planearlo, en una reunión de padres de familia del colegio, terminó teniendo una conversación profunda con el papá de una compañera de clase de su hija. Por primera vez en meses alguien la miraba realmente. Alguien se interesaba en lo que ella pensaba, en cómo se sentía. Esa noche, después de unas copas de vino, Sandra hizo algo que nunca pensó que haría. Se fue con ese hombre. No fue por amor, ni siquiera por atracción física real. Fue porque necesitaba sentir algo diferente al vacío que tenía en el pecho. Fue porque por una noche quería dejar de ser invisible y volver a ser deseada. Tauro usa los placeres sensoriales como medicamento para el dolor emocional, y a veces ese medicamento incluye la intimidad con otra persona. Factor 5. Tediosa monotonía no elegida. Esta no es la vida que yo quería. Aquí hay un matiz importante. Tauro ama la rutina, pero solo cuando es su rutina. Cuando es una rutina que han construido conscientemente, que refleja sus valores y deseos. Pero cuando se sienten atrapados en una monotonía que no eligieron, se vuelven peligrosos. Déjame contarte sobre Miguel, un Tauro de 50 años. Después de 15 años de matrimonio, su vida se había vuelto absolutamente predecible. Levantarse a las 6:30, desayuno rápido, trabajo, llegar a casa, cenar viendo televisión, dormir. Los fines de semana eran para las tareas del hogar y las visitas familiares obligatorias. Miguel se daba cuenta de que no había elegido realmente esa vida. Simplemente había sucedido. Un día tras otro, una decisión pequeña tras otra, hasta que se encontró viviendo la vida de otra persona. Cuando conoció a Carmen en el gimnasio al que había empezado a ir para hacer algo diferente, ella representaba todo lo que su vida no era. Espontaneidad, aventura, conversaciones hasta altas horas sobre temas que realmente importaban. La aventura de Miguel no fue solo sexual, fue una rebelión contra una vida que se había vuelto pequeña para él. Era su forma de decir, todavía estoy vivo, todavía puedo elegir. Los Tauro que se sienten atrapados en vidas que no construyeron conscientemente son bombas de tiempo, porque tarde o temprano van a explotar buscando recuperar su poder de elección. Factor 6. Búsqueda de placer y sensualidad. Necesito sentir que estoy vivo. Venus rige a Tauro,
Y esto significa que el placer no es un lujo para ellos, es una necesidad básica. No hablo solo de sexo, hablo de sensualidad completa, texturas, sabores, aromas, caricias, belleza. Conocí el caso de Patricia, una Tauro de 36 años, casada con un hombre maravilloso, pero práctico. Su esposo era del tipo que consideraba que las demostraciones físicas de afecto eran pérdida de tiempo después de los primeros años de matrimonio. Los besos se habían vuelto mecánicos, las caricias habían desaparecido, hacer el amor se había convertido en una rutina de 15 minutos los sábados por la noche. Patricia comenzó a sentir que se estaba marchitando, literalmente, como una planta sin agua. Cuando conoció a David en una clase de baile, a la que había empezado a ir sola porque su esposo consideraba el baile una tontería, fue como si alguien hubiera encendido un interruptor que llevaba años apagado. David la miraba bailar como si fuera lo más hermoso que hubiera visto. Sus manos en su cintura durante los giros la hacían sentir femenina otra vez. Las conversaciones después de clase, tomando un café, la hacían sentir interesante otra vez. ¿Era David objetivamente mejor que su esposo? No necesariamente. Pero David alimentaba una parte de Patricia que había estado muriendo de hambre. Su necesidad de belleza, de seducción, de sentirse deseada no solo por lo que hacía, sino por lo que era. Tauro sin sensualidad es como un jardín sin agua. Eventualmente, van a buscar donde pueden florecer otra vez. Oye, antes de revelar el último y más peligroso factor de todos, necesito que me cuentes algo en los comentarios. ¿Has vivido alguna de estas situaciones? ¿Eres Tauro y te has identificado con alguna? O tal vez tienes una pareja Tauro y ahora estás empezando a entender ciertas cosas. Cuéntamelo abajo, porque las historias que han compartido otras personas aquí son realmente reveladoras. Y tranquilo, aquí no juzgamos a nadie. Todos tenemos nuestras razones. Factor 10. Deseo de estabilidad a su medida. Quiero mi versión del hogar perfecto. El último factor es quizás el más complejo de todos. Tauro tiene una visión muy específica de lo que debe ser una relación estable y armoniosa. Y cuando sienten que su pareja no puede o no quiere construir esa visión con ellos, pueden comenzar a buscar a alguien que sí pueda. Te contaré sobre Mónica, una Tauro de 38 años. Su imagen de la relación perfecta incluía cenas caseras disfrutadas sin prisa, fines de semana de tranquilidad en casa, rituales de pareja como ver películas juntos o caminar por las tardes. Quería construir tradiciones, crear recuerdos, tener un hogar que fuera realmente un santuario. Pero su esposo era completamente opuesto. Odiaba quedarse en casa, siempre tenía planes sociales, consideraba que las cenas románticas en casa eran aburridas. Para él, una buena relación era una llena de aventuras, viajes espontáneos, fiestas con amigos. Durante años, Mónica trató de adaptarse a la visión de su esposo, pero por dentro se sentía desarraigada, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Cuando conoció a Jorge, un hombre que valoraba exactamente las mismas cosas que ella, la tranquilidad del hogar, los pequeños rituales cotidianos, la belleza de la vida simple, Mónica sintió que finalmente había encontrado a alguien que podía construir su versión de la estabilidad. No fue una decisión impulsiva. Fue la culminación de años de sentir que estaba en la relación equivocada con la persona equivocada. Conclusión: entendiendo al verdadero Tauro. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que el mito de Tauro siempre fiel es exactamente eso, un mito. Tauro es fiel cuando sus necesidades profundas están siendo satisfechas. Necesidad de respeto, de sensualidad, de seguridad, de estabilidad elegida, de justicia emocional. Pero cuando estas necesidades son ignoradas durante mucho tiempo, pueden convertirse en las personas más peligrosamente infieles del zodíaco. ¿Por qué peligrosamente? Porque cuando otros signos son infieles, es obvio. Aries es impulsivo, Géminis es obvio en su inquietud, Leo es dramático. Pero Tauro planifica, Tauro es discreto, Tauro puede mantener una doble vida durante años sin que nadie sospeche nada.
Si tienes una pareja Tauro, o si tú eres Tauro, la clave está en entender que la fidelidad no es automática. Es una elección que se hace día a día, y esa elección se hace más fácil cuando las necesidades profundas están siendo atendidas. La próxima vez que alguien te diga que Tauro es el signo más fiel, ya sabes qué responder. Sí, pueden serlo, pero también pueden ser todo lo contrario. Al final del día todos somos humanos, y todos, sin importar nuestro signo, tenemos puntos de quiebre. La diferencia está en reconocer cuáles son esos puntos y trabajar conscientemente para que nunca lleguen al límite. Porque como dice el dicho, todos los santos tienen un pasado y todos los pecadores tienen un futuro. Incluso los Tauro. Ahora quiero que me cuentes en los comentarios, ¿te identificaste con algo de esto? ¿Conoces algún Tauro así? Comparte tu historia real. Cambia los nombres si quieres, pero cuéntanos qué pasó. Y si este video te abrió los ojos, compártelo con esa persona que necesita verlo. Nos vemos en el próximo.